Título atractivo Kerem y Ander, reconciliación inminente. Desciframos el código del acercamiento, secretos, estrategias y el impacto de las series turcas. Guión del vídeo Hola, apasionados del universo de las series turcas y bienvenidos de nuevo a su espacio predilecto, donde desentrañamos los misterios, chismes jugosos y curiosidades que envuelven a sus series y actores favoritos. La emoción me embarga al recibirlos aquí, una vez más. Hoy nos aventuraremos en un terreno que ha desatado una auténtica fiebre en las redes sociales y los medios, que se esconde detrás del reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, lo han escuchado bien. Tras una etapa de distanciamiento, un aura de misterio parece envolverlos nuevamente. Analizaremos minuciosamente si se trata de una simple amistad renovada, una brillante estrategia publicitaria, o como muchos anhelan fervientemente, el preludio de un segundo capítulo en su legendaria historia de amor. Y para comprender mejor esta compleja dinámica, exploraremos algunas series turcas que a través de sus tramas, personajes y arquetipos, quizás nos brinden valiosas pistas sobre la intrincada relación entre estos dos iconos de la pantalla. Antes de sumergirnos en este fascinante laberinto de especulaciones y análisis, los invito cordialmente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones exhaustivas, análisis perspicaces y chismes jugosos que emanan del efervescente mundo de las telenovelas turcas. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo que subamos. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios al final, compartiendo sus teorías, predicciones y reflexiones sobre Kerem y Hande. Anhelo conocer sus perspectivas y adentrarme en sus pensamientos. Bien, sin más preámbulos, zambullámonos de lleno en este intrigante tema que ha capturado la atención de millones. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como es sabido por la mayoría, floreció en los sets de grabación, bajo el resplandor de los focos y la magia del cine. Su química era innegable, palpable tanto en la pantalla como fuera de ella. Su noviazgo se convirtió en un cuento de hadas moderno, seguido con fervor y devoción por legiones de fans alrededor del globo. Pero como ocurre con muchos cuentos, este también llegó a su conclusión. La separación resonó como un golpe duro para muchos, y desde entonces, ambos han transitado caminos separados, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Pero un momento. Recientemente han surgido señales que sugieren que algo está cambiando, que las dinámicas se están reconfigurando. Interacciones sutiles en redes sociales, coincidencias estratégicas en eventos públicos, y rumores provenientes de fuentes cercanas a la pareja alimentan las especulaciones sobre un posible acercamiento. ¿Qué está sucediendo realmente en el corazón de este enigma? Para entenderlo en profundidad, nos valdremos del análisis de algunas series turcas que a través de sus tramas intrincadas y personajes multifacéticos, nos ofrecerán claves reveladoras sobre la complejidad de la naturaleza humana, las segundas oportunidades que la vida nos brinda y por supuesto, la química innegable que puede existir entre dos almas gemelas. La primera serie que considero imprescindible mencionar es, obviamente, Senkalkam, la producción que unió a Kerem y Hande entrelazando sus destinos de manera irreversible. El género predominante es la comedia romántica, y la trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven con el sueño de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y aparentemente frío arquitecto, marcado por el pragmatismo y la ambición. Su encuentro es fortuito y en un principio, está marcado por la tensión, el choque de personalidades y las diferencias irreconciliables. Sin embargo, a medida que se ven obligados a fingir un compromiso, como parte de un intrincado plan, la línea que separa la ficción de la realidad comienza a desdibujarse, creando un torbellino de emociones y sentimientos. ¿Por qué es relevante esta serie para el tema que nos ocupa? Porque nos muestra cómo una relación que nace de un acuerdo, de una simulación, puede transformarse en algo mucho más profundo, trascendental y genuino. La química entre Hande y Kerem era palpable en cada escena, irradiando a través de la pantalla y conquistando los corazones de la audiencia. Quizás esta misma conexión, este vínculo indestructible, es lo que está resurgiendo ahora, después de un periodo de distancia física y emocional. Recordemos que la vida a menudo imita al arte y en ocasiones, el arte se inspira en la vida misma. La serie nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en situaciones preestablecidas y aparentemente carentes de romanticismo. Además, nos enseña que la perseverancia, la autenticidad y la vulnerabilidad pueden derribar las barreras más frías y los muros más altos.
Y vaya que Serkan Bolat era un personaje frío y distante al principio. Un dato interesante de esta serie es que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, abriéndoles puertas a nuevos proyectos y consolidándolos como una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su impacto trascendió las fronteras, generando un fenómeno global de fans y seguidores. Ahora adentrémonos en una serie un poco más dramática, pero igualmente reveladora, Aşk Memnu. Esta producción, enmarcada en el género del drama romántico, narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, seductora y ambiciosa que decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter, buscando desesperadamente escapar de una vida vacía, marcada por la superficialidad y la sombra de su madre, cree encontrar la felicidad y la estabilidad en este matrimonio aparentemente perfecto. Sin embargo, la llegada de Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, lo cambiará todo, desestabilizando los cimientos de su mundo y despertando pasiones ocultas. Una pasión prohibida e irresistible surge entre Biter y Belul, desencadenando una serie de eventos trágicos que tendrán consecuencias devastadoras para todos los involucrados. ¿Por qué es relevante esta serie para nuestra investigación? Porque nos expone la complejidad de las relaciones humanas, los errores que podemos cometer impulsados por la pasión y la ambición, y las segundas oportunidades que a veces se nos presentan en el camino. Aunque la historia de Aşk Memnu es extrema, marcada por el adulterio y la tragedia, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la atracción, la fuerza de la pasión y la posibilidad de redención, incluso en las circunstancias más adversas. Quizás Kerem y Hande, al igual que Biter y Belul, se enfrenten a sus propios demonios internos y externos, a sus propias tentaciones y desafíos, y la reconciliación sea una forma de encontrar la paz, la madurez y la felicidad que ambos anhelan en lo más profundo de sus corazones. Un dato curioso de esta serie es que, a pesar de ser un drama intenso y controversial, se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en numerosos países de Latinoamérica, generando debates apasionados y controversias sobre el amor, la moral, la sociedad y los límites de la pasión. La siguiente serie que deseo mencionar es Erkencikus. Esta comedia romántica impregnada de optimismo y ligereza narra la historia de Sanemai'n, una joven soñadora, espontánea y con una gran imaginación, que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, buscando su lugar en el mundo. Allí conoce a Kandibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, carismático y apasionado por la naturaleza, que irradia libertad y vitalidad. Entre ellos surge una atracción instantánea, un flechazo que los une desde el primer momento, pero su camino hacia el amor verdadero estará plagado de obstáculos, malentendidos, rivalidades y desafíos que pondrán a prueba su conexión. ¿Por qué la traigo a colación en este análisis? Porque nos recuerda la importancia fundamental de la comunicación honesta, la confianza mutua, la empatía y el perdón en una relación sólida y duradera. Sanem y Can cometen errores, se distancian debido a las circunstancias, pero al final, logran superar sus diferencias, aprender de sus experiencias y construir un amor verdadero, basado en el respeto y la aceptación. Tal vez Kerem y Hande estén atravesando un proceso similar, aprendiendo de sus errores pasados, analizando sus patrones de comportamiento y fortaleciendo su comunicación para construir una relación más sólida, madura y auténtica. Además, Erkencikus destaca la importancia de ser uno mismo, de abrazar la individualidad y de luchar por los sueños personales, sin renunciar a la propia esencia. Tal vez Kerem y Hande estén reevaluando sus prioridades y buscando una relación que les permita crecer tanto a nivel personal como profesional, apoyándose mutuamente en la consecución de sus metas. Un dato interesante de esta serie es que promueve valores como la familia, la amistad, la solidaridad y el respeto por la naturaleza, convirtiéndola en una opción atractiva para un público amplio y diverso. Ahora demos un salto a otra serie con un enfoque diferente y un contexto histórico, Muhteşem YZYL. Esta producción épica de carácter histórico se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes y poderosos del Imperio Otomano, y su apasionada relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que, gracias a su inteligencia y astucia, se convierte en su esposa y consejera, desafiando las convenciones de la época. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, las traiciones y, por supuesto, la pasión desenfrenada y el amor incondicional entre Suleimán y Hürrem. ¿Qué tiene que ver esta serie con Kerem y Hande? A primera vista, la conexión puede parecer tenue. Pero si analizamos la serie en profundidad, podemos observar que nos muestra el poder transformador de la pasión, la fuerza de la ambición y la capacidad de una persona para trascender su origen y transformar su destino.
Hürrem, a pesar de su origen humilde y su condición de esclava, logra conquistar el corazón de Suleimán y convertirse en una figura poderosa e influyente en el imperio, desafiando las estructuras sociales y rompiendo los moldes establecidos. Quizás Kerem y Ande, al igual que Suleimán y Hürrem, estén buscando una relación que les permita alcanzar su máximo potencial, tanto a nivel individual como en pareja, impulsándose mutuamente hacia el éxito y la realización personal. Además, la serie nos recuerda que el amor verdadero puede superar barreras sociales y culturales, desafiando las convenciones y rompiendo esquemas preestablecidos. Un dato relevante de esta serie es que fue un éxito internacional rotundo, generando un gran interés por la historia, la cultura y las tradiciones turcas. Finalmente quiero mencionar la serie Fi. Esta producción psicológica de corte dramático explora la complejidad de las relaciones humanas, la obsesión enfermiza, la manipulación y las consecuencias devastadoras de nuestras acciones, cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos más oscuros. La trama gira en torno a Can Mañay, un famoso psicólogo carismático y aparentemente exitoso, que se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso manipular, engañar y destruir a las personas que la rodean, mostrando una faceta perturbadora y descontrolada. ¿Por qué es importante esta serie para nuestro análisis? Porque nos muestra el lado más oscuro del amor, la obsesión enfermiza, la manipulación emocional y el peligro de perder el control, cuando nos dejamos consumir por nuestros deseos más profundos. Espero que la relación entre Kerem y Ande no se parezca en nada a la de Can y Duru, pero la serie nos sirve como una advertencia sobre la importancia de mantener la cordura, el respeto, la empatía y la honestidad en cualquier relación interpersonal. Además, Fi nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de buscar ayuda profesional cuando nos sentimos abrumados por nuestras emociones y la importancia de establecer límites claros en nuestras relaciones. Un dato curioso de esta serie es que fue una de las primeras producciones originales de una plataforma de streaming en Turquía, marcando un antes y un después en la industria audiovisual del país. En resumen, hemos explorado diversas series turcas que a través de sus diferentes géneros, tramas y personajes, nos han brindado claves valiosas sobre la naturaleza humana, las relaciones amorosas, las segundas oportunidades y los desafíos que enfrentamos en el camino. Desde la comedia romántica de Senkalkam hasta el drama psicológico de Fi, cada serie nos ofrece una perspectiva única sobre el amor, la pasión, la confianza, el perdón y la redención. Ahora, volviendo al tema central de Kerem y Ande, ¿qué conclusiones podemos extraer de este análisis? La verdad es que solo ellos conocen la realidad de su relación, lo que realmente está sucediendo entre ellos. Quizás sean solo amigos que han logrado superar sus diferencias, quizás estén explorando la posibilidad de una reconciliación romántica, o quizás se trate simplemente de una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada. Lo que sí es innegable es que su relación sigue generando un gran interés y pasión entre sus fans, que anhelan verlos juntos nuevamente. Y al final, solo el tiempo dirá si esta segunda oportunidad se convierte en un nuevo y emocionante capítulo de su historia de amor. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan encontrado algunas respuestas a sus preguntas sobre el acercamiento entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ahora los invito a dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿Cuál de las series que mencioné les gustó más y por qué? Anhelo leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les resultó interesante, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y chismes del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.